Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Siempre es un honor, un gran privilegio que nos da el Señor el podernos congregar. Acuérdense que es un culto y esa palabra viene de cultivar. Cada vez que venimos aquí a este lugar, venimos a seguir creciendo, a seguir agarrando esos nutrientes como plantitas. Ese es el ejemplo, ¿verdad? Como una plantita para poder crecer en el conocimiento de la palabra del Señor y obviamente para poderla practicar y aplicar también. Decía el hermano lo que leyó de cuando el Señor Jesús llega al templo, dice que era como era su costumbre, ir a la sinagoga. Ojalá que nosotros no sea una costumbre nada más por ser costumbre, porque la costumbre de él era con pasión. Así tenemos que hacerlo nosotros también, con entrega, alma, cuerpo y espíritu. Así es que, ¿cuántos están contentos, hermanos? Yo siempre pregunto eso, aunque a veces hay situaciones difíciles que se salen de nuestras manos, pero Dios tiene el control. Ya decía el hermano que hay tantas promesas en la Escritura y quizás podríamos mencionar muchas, pero una de ellas es, aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno. Ahora, atravesar por ese valle es otra cosa. Decirlo aquí es fácil para mí, pero está escrito en esta palabra y su palabra es fiel y es verdadera. Antes de orar, hermanos, quisiera leer con ustedes en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, yo creo que voy a leer 3 versículos. Le di al hermano Elizalde solo uno, pero vamos a leer 3. Y pues, lo que el Señor diga. A veces yo elevo un poco la voz, los que están nuevos quizás acá, no se vaya a asustar. Voy a aprender a hacerlo más calmado después. Lo encontraron, hermanos, capítulo 3 del libro de Lamentaciones, versículo 22 y 23, y después el último que leemos será el versículo 40. Todavía veo ahí algunos que lo están buscando. Lamentaciones está delante de Jeremías. Jeremías está delante de Isaías, antes de Ezequiel y de Daniel. En medio de la Biblia por ahí está. Yo los espero, no pasa nada. En eso me estoy relajando porque siempre le echo la culpa al frío, que por eso vengo temblando, pero es por los nervios. Pero después de casi 3 años con ustedes, todavía no les agarro mucha confianza. Amén, qué bueno, lo encontraron entonces. Leemos la palabra del Señor, hermano, Lamentaciones 3, 22, 23 y el versículo 40. Dice la palabra del Señor, escribe el profeta y dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Versículo 40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Aún el 41 dice: levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Amén. Oramos entonces. Padre, le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, por su misericordia, por su bondad, por su fidelidad, Señor, porque son nuevas cada mañana, Dios mío. Gracias porque usted nos levanta, usted es nuestra gloria, usted es quien levanta nuestra cabeza, Señor. Usted es quien sana, usted es quien liberta, oh Dios mío. Usted es quien pone en el corazón de nosotros el poder reunirnos, congregarnos, Señor, para oír de su palabra, porque su palabra es viva, es eficaz, oh Dios mío. Le ruego, Señor, esta noche háblanos, oh Dios, y haga usted su voluntad a través de su palabra, tanto para los que estamos aquí como los que están a través de una pantalla, de un aparato electrónico. Usted no tiene fronteras para llegar, para sanar, para restaurar, para tocar el alma, el corazón, los espíritus quebrantados, oh Señor. Gracias, Dios mío, porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén
Y amén. Pueden sentarse los que aún están de pie, hermanos. Y pues quisiera esta noche, hasta donde el Señor nos dé, hermanos amados, y como sea donde el Señor nos dé, pues usted se puede ir cuando usted ya se sienta cansado. Así le dije a mi sobrina allá mi sobrina me dijo allá en El Salvador, usted dele, tío, me dijo, porque nosotros a las 8 nos vamos. Ok, entendí el mensaje. Quisiera, hermanos, con la ayuda del Señor, hablar acerca o bajo el tema, bajo el título, como usted quiera ponerle, la misericordia o misericordia que nunca acaba, nunca se agota, la misericordia del Señor. Yo, hermanos, escribí algunas cosas acá y me gustaría mencionárselas acerca de la misericordia del Señor. Fíjese que hay tres cosas muy enormes para nosotros. Primero, misericordia. Segundo, bondad. Y tercero, fidelidad. Dios es fiel. A nosotros nos enseña el pastor en sus predicaciones que nosotros hacemos promesas, pero a veces por diferentes razones, no es porque no querramos, no las cumplimos. Pero Dios, Él es fiel, hermanos. La diferencia es que Él no obra o no actúa o no se mueve en nuestro tiempo. Él se mueve en el tiempo perfecto de Él. Pero de que obra, Él obra. Así que la misericordia de Dios, hermanos, es grande, según lo que yo anoté aquí. Es abundante, es profunda, es firme, es eterna, hermanos. Es tierna también hacia nosotros, con un carácter lleno de amor. Es nueva cada mañana, según como lo que leímos. Es más alta que los cielos, pero podemos alcanzarla. Esa es la buena noticia. Su misericordia llena toda la tierra y Él se deleita en darnos de su misericordia, de su bondad, de su amor. Él es un Dios que no, hermanos, se complace en castigar. Él se complace en perdonar al ser humano. Es parte de su bondad. De cómo o de qué otra manera se manifiesta o cómo se manifiesta esa gracia, esa misericordia hacia nosotros. Una de las más grandes, diría yo, hermanos, prueba de su amor, de su misericordia, es el haber enviado a Jesucristo a pagar lo que nosotros merecíamos, a darnos salvación. ¿De qué otra manera se manifiesta hacia su pueblo, hermanos? Se manifiesta de una forma a los que le temen a Él. Se manifiesta a los descarriados que se arrepienten. Hay misericordia, así como la alcanzamos también nosotros. Porque aquí, aunque pongamos cara de yo no fui, es por la misericordia del Señor. Pero antes, hermano, como el apodo decimos nosotros, como el cara cortada, el cheje, el greñas, el alias, el apodo, el indicativo, la araña, le decían algunas mujeres. Ahora Dios nos ha cambiado, ¿verdad? Y por eso estamos aquí, por eso a los descarriados que se arrepienten, Dios los perdona. A los pecadores que se humillan, hermanos, como nosotros un día, Él nos alcanzó extendiendo sus manos de gracia. Y vuelvo a mencionar de misericordia. ¿Qué más o para quién más es esa misericordia? Ya decía el hermano también, es para los afligidos de corazón, hermano. Sabemos que en Dios tenemos consuelo y esperanza. A veces las palabras humanas, hermano, yo mejor me quedo callado, no puedo expresar. Cuando alguien siente un dolor profundo, lo único que podemos hacer, lo que dice la Escritura, llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan y conformarnos con la palabra del Señor. ¿Para quién más es esa misericordia, hermano? Para quien de verdad Él quiere extenderla, porque no es de quien quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y eso, hermano, llena el alma, que de nosotros tuvo misericordia. No fue mi inteligencia para venir y buscar al Señor. Él tuvo misericordia. No es del que quiere ni del que corre. A quien quiere endurecer, endurece, hermano. A quien quiere cambiar, Él lo cambia para la gloria de su nombre. ¿Qué más podemos mencionar, hermanos, de la misericordia del Señor? Que es un motivo de esperanza, es motivo de confianza también la misericordia del Señor.
¿Qué más debemos hacer nosotros? Buscarla para nosotros y aplicarla hacia los demás. Hay una parte de la Escritura que dice que, y se me olvida dónde está, pero también dice la Escritura que el que no se muestre misericordioso, un día buscará misericordia y no la va a encontrar. Bueno, ahí ya se puso un poco más serio el asunto. Está un poco serio hoy, hermanos, pero también no podemos omitir lo que la palabra del Señor nos enseña. Esto solamente es una introducción. ¿Qué más debemos hacer nosotros? Debemos de pedir la misericordia del Señor. Yo sé que todos lo hacemos en oración. Debemos de pedir misericordia. Debemos de pedir de su gracia, de su amor, de lo que ya mencioné, su fidelidad, de su bondad, que son nuevas cada mañana, que no se repite, hermanos, cada día es nuevo el amor de Dios hacia nosotros. ¿Qué más debemos de hacer? Gozarnos en su misericordia, porque esa misericordia es maravillosa, es benigna para nosotros y es para el que de verdad busca la presencia del Señor. Seguro estoy que los que venimos a este lugar, hermano, tanto como los que están en línea, pudieron ver una película hoy en familia, hermano, hacer palomitas de maíz, sentarse en un sillón, disfrutar en familia. Estoy hablando de familias unidas y familias en el Señor, pero no lo hicieron. Lo que hicieron, se conectaron hoy para ver el culto de hoy. Dice una alabanza, el culto de hoy va a ser maravilloso porque el Señor va a derramar de su poder. Amén. En el 136 de los Salmos dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dice, alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos se gozan, hermanos, en la misericordia del Señor? Yo puedo decir con certeza, hermanos, con convicción, que para siempre es su misericordia, que he vivido de primera mano la gracia del Señor, su misericordia. Yo soy un testimonio, un testigo fiel de su amor, de su bondad, de su misericordia. Cada día, cada mañana al despertar son nuevas sus misericordias. Cada tarde, hermano, al descansar, en Él podemos seguir confiando. Él es como una fuente, hermano. Fíjese, una fuente que está saliendo. Los que venimos, o los que vienen del campo, vaya, ya estaba yo hablando mal. He estado yo en el campo, no nací allí. A uno le dicen, uy, usted viene de la ciudad y como que lo hacen de lado a veces, ¿verdad? Pero a mí me encanta el campo. Yo tenía familia en el campo y yo los visitaba, hermanos, y me encanta esa vida. A veces hay rocas que de ahí está saliendo agua y eso es una fuente de agua que no se acaba. Un torrente de agua puede llevarse hasta los edificios, pero el Señor es como una fuente de agua. No se acaba. El pueblo del Señor cometió un gravísimo error, que cavaron cisternas rotas que no detenían esa agua y abandonaron la fuente de agua viva que los podía sostener. No cometamos tal error, hermanos, y aprendamos del Señor esta noche. Ahora sí vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor. Hasta donde el Señor me lleve, hasta ahí voy a parar. Así sean 10 minutos, 15, y si no me dejan solo. Amén. Fíjense, hermano, que es muy interesante todo lo que estaba sucediendo en los tiempos del profeta Jeremías, porque el libro de Lamentaciones no dice quién lo escribió, pero se le atribuye a Jeremías por los acontecimientos y porque él mismo declara, él dice ahí en el 3, en el que leímos, él dice que es un hombre que ha visto sufrimiento. Y declara él todas las cosas que sucedieron, entonces se le atribuye a Jeremías. Y si usted lee también allá en su casa, obviamente, todo el libro del profeta Jeremías, él es llamado, hermanos, a predicar, creo por más de 40 años está predicando y no le creen, se burlan de él. Hay profetas falsos también, como de los que nunca faltan, hermanos, y hay que tener un gran cuidado porque lo más parecido a la verdad es la mentira. Y dice que en los postreros días, dice la Biblia, que de ser posible aún, los escogidos serían engañados.
Así que nosotros somos responsables de escoger quién nos enseña, hermanos. Es una responsabilidad nuestra. El profeta Jeremías es llamado, hermanos, y el Señor le habla y le dice: párate en la puerta, en la entrada de la ciudad, y comienza a hablar. Pero ya dije, se burlaban de él, lo metieron a la cárcel, lo metieron en un pozo, en una cisterna, le daban a comer pan con agua, lo afligían de tal manera. Él llegó a quejarse también con el Señor. Dice: pero yo qué he hecho, Señor, si solo lo que me mandas a hablar es lo que digo, y mira cómo me tratan. Y él trató de callarse también, como me ha pasado a mí también, hermano. No sé los demás, pero a mí sí me ha pasado. Yo digo: no, ya no más, yo no quiero más, todo esto no es para mí. Pero decía Jeremías, pero no obstante, él se quiso callar, y había un fuego por dentro de él que lo quemaba, que lo impulsaba, que lo motivaba, porque no iba a hablar de él mismo, sino del Dios de misericordia. Amén. De él es quien seguimos nosotros hablando y predicando la palabra del Señor, que es viva y eficaz. El hermano, a través de las visiones, Dios le estaba hablando de lo que venía al pueblo. Aquí vamos a ir entrando un poco lo que les dije. Va a ser un poco fuerte, hermano, pero debemos nosotros de recibir también la palabra del Señor. Él es misericordioso. Pero fíjese, el profeta ve las visiones que Dios le da, le duele en su corazón, llora él por Jerusalén, como lloró el Señor Jesús también por Jerusalén. Y dice el Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedrea a los que te son enviados. Así estaba llorando también Jeremías por lo que le venía al pueblo. Acuérdense, hermanos, que se está portando mal esta hoja. Estaban divididos los dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. Es increíble, hermanos, lo que uno encuentra en las Escrituras acerca de la rebeldía del pueblo del Señor. Es increíble, a veces no sé qué palabras usar. En este caso, Jeremías, él está recibiendo de parte del Señor y está llevando un mensaje de juicio de parte del Señor, si es que ellos no se arrepienten, pero no se quisieron arrepentir. Llegó el juicio y llegamos al libro de Lamentaciones. Por eso es un libro de endecha, de lamento, de llanto, de lloro, porque el profeta lo vive dos veces. Lo ve, una en las visiones y dos cuando ya llegó. Ahora, lo más tremendo para mí es esto, que ¿por qué tiene que sufrir el profeta del Señor junto con el pueblo desobediente? ¿Por qué tuvo que él también pagar las consecuencias si él había obedecido a la palabra que el Señor le estaba enviando que hiciera? Yo no lo sé. Cuando sufren los justos. Y ahí vienen las preguntas: ¿por qué, Señor, a mí? Pero Él es Dios. Hace como quiere, cuando quiere y con quien Él quiere. Y en todo tenemos que dar gracias al Señor. Aún así no nos agraden las situaciones que estamos viviendo. Pero si estamos pegados al Señor, hermanos, tarde o temprano Dios hará lo que va a hacer. Y Él cambiará nuestro lamento en gozo y nos va a vestir de alegría. Y esta tormenta va a pasar y llegaremos al otro lado por la misericordia y la bondad del Señor. Era una época, hermano, muy oscura la que estaba viviendo el pueblo de Judá, en este caso, el reino de Judá. Se habían rebelado de tal manera, pero no querían ellos obedecer. Ya dije al principio, se burlaron del profeta, le pedían que hablara algo diferente, pero el profeta no podía hablar lo que ellos querían oír, tenía que hablar lo que Dios mandaba que hablaran. Una época, hermano, en la que ellos poco a poco, el pueblo se había ido descarriando, se habían ido, hermanos, alejando de la voluntad del Señor. Muy peligroso, hermanos. La comodidad es peligrosa. Cuando nosotros tenemos todo a nuestro favor, puede haber un peligro también. Por eso el rey David dice: dame el pan de cada día. No vaya a ser que si me des mucho me olvide de ti. No vaya a ser que si no tengo nada vaya y robe y te ofenda. Dame el pan necesario. Porque a veces, hermano, cuando de veras tampoco tenemos nada, tendemos a quejarnos. Muy lejos de darle gracias a Dios. Así somos los seres humanos.
Era una época, hermano, muy triste. El imperio de Babilonia había, hermano, asaltado Jerusalén. Destruyeron la ciudad, la quemaron, saquearon, se llevaron todos los tesoros, hasta los tesoros sagrados de la casa del Señor. Para ellos era demasiado importante el templo, porque para ellos el templo representaba que Dios visitaba la ciudad. Una vez destruido, entonces ya no tenían, hermanos, la presencia del Señor. Bueno es para nosotros que sabemos, hermanos, que Dios está con nosotros mañana, tarde y noche. Él ya no habita en este templo de 4 paredes. Él habita en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Mañana, tarde y noche está el Señor con nosotros. Ahora, eso no quiere decir que no vengamos, que no nos congreguemos, ¿verdad? Porque así dice el apóstol Pablo, que algunos tienen por costumbre no congregarse. Pero esa era una época de dolor. Ya dije, el templo destruido, se lo llevaron cautivos, y hay algo un poco sorprendente: se llevaron a los de alta clase, a los príncipes, a ellos se los llevaron, a los más pobres los dejaron. Y encontrando, hermano, en la historia, leyendo la historia, fue una época de angustia, una época, hermanos, de desolación, una época de ruina, una época en que estaba en cenizas toda aquella ciudad. También pueden encontrar lo que hizo el llamado a Nehemías para restaurar todo ello, hermano. Es grande la historia, pero en la época del profeta Jeremías, cuando ya está todo así acabado, hermanos, cuando hay muerte en aquel lugar, hermanos, cuando hay una desolación de tal manera que los ancianos morían de hambre, buscaban qué comer para, dice la historia, entretener su vida, como quien dice, para vivir un poco más. Las mujeres, oiga, hermanos, hay que ponerse a pensar, hay que ponerse, hermano, a llevar la mente y caminar por ese momento, lo que estaba sucediendo. Las mujeres mataban a sus pequeños para poderse alimentar. No era nada fácil lo que estaba viviendo esa gente. Aún el profeta dice: has cerrado tus oídos a mi oración. Dice: te has vuelto como nuestro enemigo. Pero ¿por qué le llegó todo eso? Ya vamos a llegar por allí. Y por eso en lo que hemos leído, aún con todo ello, hermano, Él se acuerda de la misericordia del Señor. Y por eso Él dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Está escrito también, dice el apóstol Pablo: destruidos mas no derribados. Y también está escrito en esta palabra: cuando pase por el fuego no te quemarás, y cuando pase por las aguas tú no te ahogarás, porque contigo yo estoy. Amén. ¿Cuántos se gozan, hermanos, en la bendita palabra del Señor? Podríamos mencionar 3 cosas aquí, hermano, y bueno, muchas más, pero hay 3 que sobresalen más. La misericordia del Señor en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. Tengo aquí, hermano, lo que dice el profeta, que no hemos sido consumidos, aunque ya mencioné todas esas cosas. No hay, por razones de tiempo, no podemos mencionar todo lo demás. Está muy interesante, hermanos. Pero dice el profeta que por la misericordia del Señor no han sido consumidos. Ahora viene el por qué es que sucedió todas estas cosas. Y es que ellos habían pecado. Se habían ido poco a poco, hermanos. Alejarse del Señor puede llegar a ser fatal, como les pasó a ellos. El Señor le mandó al profeta para que les hablara, para que les advirtiera: vuélvanse de su mal camino. Ellos dijeron: no andaremos. Ellos le dicen: arrepiéntanse. Ellos dijeron: no nos arrepentiremos. ¿De qué nos vamos a arrepentir? Hay gente que dice: no, si yo estoy bien, hermano, yo estoy bien, yo voy a la iglesia. Pero a veces ya estamos alejados del Señor, porque escuchando las clases del candelabro puede ser algo muy hermoso, pero sin aceite no alumbraba. Podemos estar muy bonitos por fuera, pero sin la presencia del Señor solamente queda en una personalidad muy bonita. Lo que marca diferencia en cada uno de nosotros es la luz de Cristo, la misericordia, la bondad del Señor que está dentro de nosotros, y es de esa forma que nosotros alumbramos la gloria de Dios. Ellos se habían alejado, habían rechazado,
habían pecado, hermanos. Todos los reyes o el rey que estaba en turno, si no me equivoco era Roboam, habían hecho cosas malas. Los sacerdotes, los profetas, hermanos, el pueblo en general, llegaron de tal manera a practicar, hermanos, cosas que Dios no había mandado que hicieran, hacer culto a dioses paganos, a ofrecer, a quemar niños, hermano, es terrible, a darle ofrenda de niños, a quemarlos en un altar para el dios Moloc, que era un dios de los amonitas. Ellos se habían mezclado con pueblo que Dios les dijo que no se mezclaran. Hoy en día me voy a adelantar, yo creo, porque el tiempo me está avanzando. Me voy a adelantar, hermano, quizá lo voy a resumir. Pero lo importante de todo sí es la misericordia del Señor. Pero también tenemos que mencionar por qué ellos estaban en esta condición. Fue por el pecado de ellos. Aún el Señor Jesús, pagando por nuestros pecados en la cruz del Calvario, se sintió abandonado por el Padre. Y sentirse abandonado por Dios, hermano, es algo que no tiene palabras. Podemos, hermanos, pasar por diferentes situaciones en esta vida. La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero ahí está el Señor, dice, de todas ellas nos librará Jehová. No promete, hermano, solo aquellos prometen, ¿verdad? Pare de sufrir. Pero el Señor no. Él no promete que vamos a estar sin problemas, al contrario, son muchas, pero Él está con nosotros, Él estará con nosotros. Pero hermanos, donde no está el Señor es cuando practicamos a sabiendas el pecado. Y dice la Biblia, hermano, que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ellos aquí hicieron cosas horribles, una orgía total, hermanos. Una depravación, Sodoma y Gomorra o peor. Habían templos, hermano, ahora hay antros de perdición, pero en aquellos tiempos habían templos donde se prostituían literalmente. Entonces fue algo a lo que Dios, hermano, lo provocaron a ira, a celos. ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros desde este altar la distracción? El aparato celular, las batallas que tenemos. Por eso le dije hace rato que hay gente que puede decir yo estoy bien, pero a veces el hermano nos ha dicho podemos estar 99% seguros y 1% totalmente equivocados. Es triste, hermano, es durísimo lo que pasaron estas personas. Ahora es por la bondad de Jehová de igual manera. Es que no hemos sido consumidos. Por eso en el versículo 40 dice, escudriñemos nuestros caminos, busquemos, volvámonos a Jehová. Y por eso dije, lo voy a resumir, me voy a adelantar a todo, hermano, a las 6 páginas que traía. ¿Cuántas páginas son, hermano Abisaí? Hermano, cuando pasa dice, traigo todo un repertorio. Pero hermano, estamos hablando de la misericordia en el pasado. Pero voy a entrar de una vez a la presente. Hermano, la misericordia que detuvo lo que ellos merecían, lo que nosotros también merecíamos, es la misericordia presente. Porque no hay justo ni aún uno, todos a una se desviaron, cada cual buscando su propio camino. Hay personas, hermanos, que quieren un cambio, pero a su manera. Yo no busqué un cambio a mi manera, ni buscaba yo la gracia de Dios. Y esto que fuimos crecidos en el Evangelio, mi mamá se esforzó por enseñarnos, pero una vez uno llega a una edad que uno prácticamente toma sus propias decisiones, es allí donde uno tiene que decidir si de verdad busco al Señor o no. Y es por la misericordia del Señor que el corazón de uno es ablandado y que el Señor, dice la Escritura, que con lazos humanos, con cuerda de amor nos atrajo hacia Él. No nos obligó ni nos obliga, hermanos, sino el Espíritu Santo de Él, por su misericordia, es la que nos atrae a congregarnos, a buscarle, a amarle, a bendecirle, a exaltarle, a alabarlo. Aún así, hermanos, estemos sufriendo y hayan lágrimas de dolor, pero más adentro hay gozo por su misericordia. Es algo que no podemos detener. El pecado nos aleja del Señor, así como alejó al pueblo. De tal manera se alejó el Señor de ellos.
Tanto fue, hermanos, el dolor, porque Él también se duele. Pero Él fue firme también en el juicio. Pero aún con todo, hermano, no lo destruyó por completo. Él siempre dejaba un remanente fiel como el que está esta noche en este lugar. Como los que están siempre a través de una pantalla, como los que esperan, hermanos, con ansia el día viernes, el domingo, la clase de los martes, los que están pendientes. Hoy es clase, hay que verla, hay que escucharla, hay que estudiarla, hay que aprenderla, hay que gozarnos en la palabra del Señor. Dios bendiga siempre a los que tienen, hermanos, aquella dedicación por buscar la palabra del Señor. El Señor, hermanos, por su misericordia, aunque ellos lo provocaron, Él se alejó de ellos. Él tomó instrumentos al imperio babilónico para que, hermanos, sacudir a su pueblo y de esa manera hacerle recordar que todavía había esperanza en la bondad de Jehová, como la hay para nosotros también hoy en día. ¿Qué más podemos hablar, hermanos, de la misericordia pasada? Yo estaba estudiando y me acordaba en Éxodo 25, 17, el propiciatorio. Es muy lindo, de verdad que sí. Hace tiempo yo estaba queriendo escuchar eso del tabernáculo. Llevo, hermano, no sé cuántos años en el evangelio. Quizás desde que nací, ¿verdad? Aunque me alejé, pero todavía necesito aprender y todavía me emociona, hermano. Y yo escuchaba decir al pastor, el tabernáculo representa a Cristo, cada cosa que estaba puesta allí, el arca del pacto, la mesa de los panes, el velo, todas esas cosas, hermano, es tan lindo, tan maravilloso, tan bonito aprenderlo. Uno quiere salir corriendo y explicárselo a otra gente, pero hay que detenerse, hay que aprender bien primero. No hay que emocionar, yo me emociono. Aleluya. Y ahí encuentro en Éxodo 25, 17. Desde entonces se viene anunciando la misericordia del Señor en el tiempo pasado. Ahí estaban las tablas de la ley y esa era una tapa, ¿verdad? Cubriendo las tablas de la ley que fueron quebrantadas también por el pueblo del Señor. Pero había sangre rociada en el propiciatorio en aquel entonces de animales. Pero eso apuntaba a la misericordia del Señor, a la misericordia de Dios, que iba a enviar a su Hijo Jesucristo. No era sangre, ni fue sangre después de un macho cabrillo. La sangre del Hijo de Dios, la que nos levantó, la que nos libertó, la que nos dio salvación, perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que no están en el instituto se los recomiendo 100%. Aprieten al hermano, al pastor, ¿cuándo va a ser la inscripción? ¿Cuándo van a empezar? Queremos empezar. Yo estaba emocionado, hermano, ya casi van a ser 2 años ya. Es increíble, 2 años en el instituto. Voy a hacer un paréntesis chiquitito, hermano, y ya vamos a ir terminando ya. Yo hermano, le digo, ¿cuántos años en el evangelio? Yo buscaba una iglesia, una congregación, sin, hermanos, tener de menos a ninguna otra congregación, porque también fui alimentado y aprendí y muchas cosas, a veces a la mala también, dicho sea de paso. Pero, hermano, buscaba una iglesia que fuera misionera, buscaba una iglesia que enseñaran. Aleluya. Di una vuelta por todo el desierto como Israel, 40 años. Y aquí estaba cerquita, hermano. Camino de 5 minutos. Me hizo pasar por años. Pero en su amor y su misericordia, Dios usó un hermano que salió de aquí. Y no sé, ojalá y nos esté viendo, ¿verdad? Y él solo me trajo para acá. Pero él se fue. Pero yo estoy contento aquí. Yo estoy feliz como una lombriz. Feliz, hermano. Yo siempre hablo con mi esposa, con mis hijas. Siempre. Siempre tenemos algo de qué hablar. No de los hermanos, gracias a Dios. No, sino de lo que aprendemos, de lo que nos enseñan, de lo que mencionan, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que aquí se practica, de cómo lo hacen.
Yo prefiero estar sentado y aprender, pero cuando toca, toca también. Y hay que hacerlo por la misericordia del Señor, es que lo hacemos. Pudiera mencionar más cosas de lo que estamos aprendiendo del tabernáculo y de lo que todo eso mencionaba. Cuando el Señor, hermano, en aquella cruz, cuando Él expresa sus palabras, que él dice, consumado es, hecho está. Cuando Él entrega su espíritu al Padre, hermano, un fuerte terremoto y otra vez el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo, pero no era una cortina como yo siempre me la imaginaba. Pues un velo, una cortina, pero eso era exageradamente grueso. Eso no era fácil para romperse, y peor aún de arriba hacia abajo. Todas esas cosas que estamos aprendiendo, hermanos, vienen a hacernos más fuertes en el conocimiento de la palabra del Señor. No, hermanos, para sobresalir ni andar discutiendo con los demás, sino para poder nosotros, hermanos, estar bien fuertes y alimentados y saber por dónde caminar y qué es lo que significa, cómo aplicarlo, cómo, hermanos, interpretar la palabra del Señor, que es viva y es eficaz, y de allí aprendemos la misericordia del Señor. Y ahora sí, la misericordia en tiempo futuro, hermanos. ¿Qué más podríamos decir de ello, hermanos? Nuevas son cada mañana. O sea que la misericordia de ayer ya pasó. Hoy fueron nuevas y mañana, si vivimos, será nueva su misericordia. Y si ya no estamos en esta tierra, más allá de la muerte, Él nos va a guiar. Él enviará sus ángeles y nos llevará hacia la patria celestial. No porque nosotros, hermanos, trabajamos, nos esforzamos. Claro, todo eso influye, pero es por la misericordia del Señor. Amén, hermanos. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, pero tenemos que examinarnos. Señor, ¿te agrado, Señor? ¿O ya me acostumbré? ¿Verdad? Porque el Señor, como era su costumbre, llegó a la sinagoga y le dieron el rollo y Él dijo, hoy se cumplió esa profecía, y estaba delante de ellos el dador de la vida. Pero no era una costumbre así, bueno, hoy voy a ir a la iglesia. No, era una costumbre, hermanos, con esa ansia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de su justicia, de su palabra, de su presencia, porque, hermanos, recibiremos, seremos satisfacidos, así es la palabra. Saldremos satisfechos. El buffet chino, hermano, llena y empanza un rato y suena como tambor la barriga, pero eso se pasa después y uno vuelve a tener hambre. Pero la palabra del Señor, seremos saciados, hermanos, y así como Él nos da, dando es como recibimos. Y así como Él nos da, podemos dar más al necesitado, al afligido, al menesteroso, al hambriento, al sediento. El mensaje del domingo decía, venid a mí todos los que estén sedientos, vengan. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no es pan? ¿Por qué malgastan su tiempo? Era una invitación, hermanos. Jeremías estaba viviendo algo terrible, hermano, terrible, pero en medio de ello había esperanza también. Por eso es que él se detiene, yo no sé dónde, yo no sé, hermano, a los que estaban ya mencioné, ¿verdad? Sin fuerza, sin esperanza, enfermos, casi moribundos por el hambre, hermanos, abatidos, acongojados. Yo no sé de dónde él saca fuerza, hermano, pero la palabra del Señor dice, diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él se para, yo no sé si lo exclamó a gran voz, pero él dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, aunque estando en la condición en la que estaban. Él dice, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Qué bueno es el Señor. Había esperanza. Por la bondad de Jehová, escudriñémonos hoy. Si podemos dar más, sí podemos dar más. Más agradables al Señor. Un hogar más entregado a Cristo. Padres, tenemos un compromiso enorme. Enseñarle a nuestros hijos quién es Dios. Cómo se sirve a Dios.
Él es santo, 3 veces santo. Su obra es santa. Ellos se alejaron del Señor y de la santidad y les vino el juicio. Jeremías sufrió tanto, también el Señor, porque Él es un Dios que se complace en perdonar. Al final los levantó, los libertó, porque Israel es su pueblo escogido, porque Israel es un pueblo especial para Él, porque Él dio su vida por Israel como la dio por nosotros. Y así como nosotros, aunque nuestros hijos a veces no se comportan como nosotros esperamos que se comporten, cuando nos dan malas noticias, nos duele el corazón, sentimos lo que ellos hacen, quisiéramos que nos hablaran de ellos lo mejor, y cuando nos hablan de ellos muchas cosas buenas, wow, uno se siente, yo me siento hasta más grande, hablando en sentido, ¿verdad? Aquí no es figurado, es literal. Porque estoy chaparrito, pues yo me siento grandote, pero cuando me dan una queja uno se siente como, Dios mío, ¿por qué? Y duele el corazón. El Padre que está en el cielo se dolió tanto, pero les envió corrección. Tenemos que disciplinarlos a ellos también. Él disciplinó a su pueblo, pero no era para destruirlo, era para que de esa manera lo buscaran, era para que de esa manera se arrepintieran, era para que de esa manera se santificaran, era para que de esa manera Él vuelve a mostrar su misericordia, así como con nosotros, hermanos. Estamos hoy reunidos y los que están conectados, allá donde están, ahí está la gracia, la misericordia, el poder de Dios a favor de cada uno de nosotros, para, hermanos, esta noche hacernos sentir, hermanos, el valor que tenemos en Él por la bondad de Jehová. Amén y amén. Oramos esta noche. Dele gracias al Señor. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, cada mañana, cada mañana antes de levantarse. Allí dice la Escritura, en mi cama meditaba por las noches. Antes de levantarse medite en el Señor y dele gracias. Dígale, Padre, gracias por tu misericordia, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, oh Señor, porque tiene sus manos y me levanta. Pero por tu misericordia, oh Señor, no por mis méritos. Perdóneme si le he fallado, Señor, si me alejo de usted. Perdóneme, oh Dios mío, porque soy pecador, Señor, pero en su misericordia no nos ha dado conforme a lo que hemos hecho, conforme a nuestras iniquidades, sino todo lo contrario, nos ha perdonado, nos ha levantado, nos ha restaurado. Gracias le damos por ello, oh Dios, con sus propias palabras, hermano. Escudriñemos nuestros caminos, busque usted por dentro, dele alabanza al Señor desde su alma, cuerpo y espíritu para el Señor esta noche. Los que están en línea también ahí pueden adorar y bendecir al Señor, pueden entregar su vida al Dios que hace maravillas. Oh Señor, le damos gracias esta noche, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indianland
y Lancaster en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.